El día de hoy comenzamos con el portón 21 dentro de la serie sobre el libro Orjot Tzadikim, Los Caminos de los Justos, editorial Jerusalén de México, edición español-hebreo. Es el portón número 21, Sha'ar HaShtika. Comenzamos. En este portón el autor nos va a advertir de los beneficios, más bien nos va a explicar algunos de los beneficios que tiene para la persona guardar silencio y las reservas que tenemos que tener al hablar y algunas de las categorías que existen al hablar, y nos va a recomendar fundamentalmente guardar silencio en lugar de hablar. Si tuviéramos que poner en una balanza guardar silencio o hablar, el autor del Orjot Tzadikim nos va a explicar que debemos inclinarnos hacia guardar silencio. Hay ocasiones en las que es necesario e importante levantar la voz, hablar, pero nos va a explicar el autor que en la mayoría de los casos, cuando uno se equivoca por haber guardado silencio, es decir, en ese momento debió de haber levantado la voz, pero no lo hizo, el pesar que se tiene es mucho más ligero que el de haber hablado de más. Si tuviéramos que medir el riesgo que hay al excedernos al hablar o guardar silencio, el riesgo es mucho menor cuando guardamos silencio. Por lo tanto, y en conclusión, la recomendación siempre va a ser, ante una situación de duda de si debo hablar o no hablar, mejor es guardar silencio. Y va a traer, como es lógico, diferentes ejemplos del Pentateuco y de la Torá del Tanaj para comprobar que esto es así. Vamos entonces a citar algunas citas y al mismo tiempo a definir algunas de las categorías del habla y de las situaciones en las que es adecuado guardar silencio o adecuado hablar. Si bien el hilo conductor de este capítulo se trata fundamentalmente de definir si debemos hablar o debemos guardar silencio y en la situación en las que debemos hacerlo, pero son situaciones un poco, digamos, aisladas, que no necesariamente están conectadas las unas con las otras, son diferentes situaciones, pero la enseñanza fundamental es la de la importancia de guardar silencio y del menor riesgo que tiene guardar silencio a hablar. Dijo Rabban Shimon ben Gamliel: toda mi vida me crié entre los sabios y no encontré nada mejor para el cuerpo que el silencio. Masejet Avot, el Tratado de Avot 1.17. Para el cuerpo, desde un punto de vista de salud, nos explica Rabban Shimon ben Gamliel, es beneficioso guardar silencio. El rey Salomón, en la misma línea, nos dice que también cuando el loco calla, es considerado sabio. Mishle 17:28. Y nos dice, si tengo que lamentar haber dicho algo, prefiero lamentar no haber dicho nada. Es decir, prefiero lamentarme de nuevo, de haber guardado silencio, a lamentarme de haber hablado de más. Y nos dice, porque cuando hablas de más, el habla te domina a ti, en lugar de que tú domines al habla. Y posteriormente nos va a decir el propio rey Salomón, que la vida y la muerte están en la boca. Concretamente, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es Mishle 18:21, Mavet vejaim beyada lashon. Por lo tanto, para no dejarnos dominar por lo que decimos, debemos guardar silencio. ¿Por qué es importante? Porque cuando un yehudí le da un gran valor a la palabra, una persona debe actuar de manera coherente y cumplir lo que dice en su palabra. Eso no quiere decir que no podemos retractarnos o pedir disculpas, pero debemos ir en conformidad con nuestra palabra. Por eso es tan importante y nos cuidamos tanto de no hablar de más, porque si prometemos una cosa, no se debe prometer, nos dicen nuestros sabios, de entrada. No se debe prometer para no caer en el error de no cumplir con lo prometido. Entonces, inclusive nos dan el consejo de no prometer nunca.
porque no tenemos control de lo que va a pasar en el futuro y no podemos, por lo tanto, comprometernos con total seguridad a hacer algo que no sabemos si vamos a poder cumplir. Bueno, vamos a pasar a describir. El autor de Hot Kim nos dice que en nuestros rasgos de personalidad, mejor tener más silencio que habla. Tener más del ingrediente de silencio y menos del ingrediente de habla. Pero cuando se trata del habla, hay diferentes tipos de palabras o diferentes tipos de habla. Él lo va a describir en 5 diferentes tipos de incisos. Uno es la mitzvah, es decir, la misión, lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos con esta capacidad del habla, que es la que nos caracteriza por encima de otros reinos, el reino del medaber, de la persona que habla, así se llama, digamos, el mundo en el que vivimos. Tenemos el reino mineral, tenemos el reino vegetal, tenemos el reino animal, y el nuestro es el reino del medaber, el reino humano es de la persona que se vincula a tener la capacidad de hablar. ¿Qué quiere Boreolam que nosotros hablemos, que nosotros entendamos, discutamos y nos comuniquemos? Esa es la categoría de la mitzvah. ¿Y de qué se trata esto? Pues de conocernos, de conocerlos, de conocerlo, de acercarnos a él, de hablar de Torah, de intentar comprender la instrucción, que es la Torah. Eso está bien hablar, e inclusive hablar mucho de ello. Cada palabra que hablemos nos va a ayudar a acercarnos a nuestro propósito final, que es acercarnos a Boreolam, a la fuente de la vida. Por lo tanto, entre más hablemos de Torah, es mejor para nuestra alma. Nuestra alma es como su combustible, digamos, como su nutriente, más bien. Y ese es el nutriente del hablar de la sabiduría divina. Entonces eso está bien, inclusive hablar mucho. Pero también vamos a tener la plática trivial, el contar una anécdota que nos explica el autor del Hot Kim. No tiene ni beneficio ni perjuicio. No es ni pecado ni está, es simplemente algo un poco neutral. La mayoría de las conversaciones, nos dice, de las personas son de este tipo, de hablar del clima, ese tipo de cosas. Small talk, como dicen. Este tipo de conversación no es en sí misma mala, pero digamos que no alcanza su potencial, todo su potencial. Pudiera ser una plática afirmativa, apreciada, que es otra de las categorías. ¿Cuál es la categoría apreciada? No es exactamente hablar como tal de mitzvot, de la Torah, pero es cuando se refiere a elogiar las acciones positivas y a despreciar las acciones negativas. Vamos a recapitular. Tenemos el hablar de mitzvot, que es hablar propiamente dicho de la Torah. Eso está bien que hablemos mucho. Tenemos la trivial, que es el small talk, el hablar del clima, el hablar del tiempo, el hablar de una anécdota de lo que hicimos en el día. Eso no tiene como tal demasiados beneficios, no tiene tampoco un daño, un perjuicio para nuestra alma como tal. Pero en la apreciada, lo que estamos haciendo es formar un juicio. Es decir, estamos alabando las acciones buenas y estamos despreciando las acciones malas. Estamos hablando de ideas. No estamos hablando como tal de personas. Estamos hablando a lo mejor de un hecho concreto o de una idea concreta en la que estamos formulando un juicio. Nos dicen también Masejet Avot, Ein Dan Yehidi El Echad. No debemos ser tan cerrados de visión como para decir que nuestro juicio es el único importante, porque no somos nosotros el único juez. Solo hay un juez y ese juez está allá arriba, es Boreolam, es el creador. Entonces no debemos cerrarnos a dar y a vivir exclusivamente con base en nuestro juicio sin tomar consejo de otras personas, de sabios, de libros y demás, de sabiduría que esté disponible. No obstante ello, el hecho de ejercitar el cerebro, de ejercitar el juicio, de formarse un juicio, de formarse una opinión, es una manera apreciada. Esto está correcto hacerlo y está bien hablar de ello para formar esa opinión, para tener, digamos, un debate constructivo. Cuando se trata de debatir ideas para poder fortalecer o nutrir nuestra alma, fortalecer un juicio adecuado, una perspectiva adecuada sobre la vida, esto está correcto hacerlo. La última categoría que describe es la categoría, o más bien son dos que nos faltan, la categoría de cuidarse y la categoría de permitida. La permitida son todas las conversaciones que giran en torno a satisfacer nuestras necesidades.
cotidianas del día a día. La negociación, el vestir, el comer, hablar de todas estas cosas es algo permitido porque es necesario para la vida, y al mismo tiempo la de cuidarse es aquella que sí es, digamos, la mina, la línea roja que no debemos cruzar. ¿De qué tipo de habla nos está advirtiendo? Cuando levantamos falso testimonio, cuando decimos mentiras, propiamente dicho, decir mentiras, hablar mal de personas, hablar mal de alguien, humillar a esas personas, burlarse de personas o inclusive burlarse de situaciones, estar constantemente burlándose, decir mentiras, ser un escarnecedor, como dice, hablar mal, especialmente hablar mal de la gente. Ni siquiera, no digamos hablar mal de pues lo que es la propia sabiduría divina, de la Torah y demás. Todo esto está mal hacerlo y no debemos hablar de ello en absoluto. Esa es la recomendación. Entonces tenemos 5 categorías. Una categoría que debemos cuidarnos mucho de ella para no caer en ella, que es decir mentiras, adular a las personas que son malvadas, levantar falso testimonio, hablar mal de una persona. Esta es la categoría de cuidarse, la que no debemos traspasar. Y después tenemos otros diferentes tipos de, digamos, calidades de conversación. Si es una conversación, como hemos visto, permitida, una conversación necesaria para satisfacer nuestras necesidades físicas, comer, beber, negociar y demás. Si es una categoría trivial, que es simplemente el small talk, el hablar del tiempo, el hablar de una anécdota, de lo que hicimos durante el día, que si bien no nos da realmente demasiados beneficios, tampoco nos daña, propiamente dicho. Y tenemos también la categoría apreciada, que es ese ejercicio que estamos haciendo constantemente para formarnos un juicio. Espero que este canal sirva un poquito para despertar esas ideas. Como dicen en inglés, food for thought, comida para pensamiento. Esto también nos ayuda a nutrir eventualmente nuestra alma. Y la categoría más elevada de todas, que es la de discutir propiamente dicho, o más bien aprender, y sí, discutir, digamos, propiamente dicho, aprender, formar un mejor conocimiento en torno a lo que es mitzvah, es decir, en torno a las mitzvot, en torno a la Torah, en torno a la sabiduría divina y cómo aplicarla. Esto va a ser la mejor categoría de habla a la que podemos dedicar nuestro ejercicio de mover la lengua en función con la boca y los dientes y demás. Es la mejor forma de hacerlo. Si bien es útil y apreciado formarnos ese juicio, esa perspectiva, que es algo un poquito más general, y después hay cosas necesarias que tenemos que hablar de ellas, cosas que son también triviales, que no deberíamos evitarlas lo más posible, para concentrarnos en tener una mayor calidad de comunicación, si bien nos explica el autor que la mayoría de la conversación de la gente es precisamente trivial. No es del todo fácil involucrarse en conversaciones profundas todo el tiempo. Y la que debemos evitar por completo, la de cuidarse, es hablar mal, eh, adular a las personas malas o a las acciones malas, mentir, decir groserías, eh, decir cosas inmorales y demás. Esto debemos evitarlo por todos los medios. Trae ejemplos del Pentateuco propiamente dicho, de lo importante que es guardar silencio, y guardar silencio inclusive en ocasiones en las que hay cosas que nos molestan, no nada más de una persona, sino de la propia situación en la que estamos. Trae el ejemplo de Aarón a Cohen, que sufrió una tragedia familiar personal muy, muy, muy grave y guardó silencio, no fue a quejarse, no fue a reclamar, no se desquitó, digamos, gritándole a nadie, ¿no? Simplemente guardó silencio. Y nos dicen que Baidoma a Aarón, y Aarón guardó silencio. Nos dicen que esta es una categoría, ayuda a subir nuestra espiritualidad de manera increíble y, digamos, turbo. Nos ayuda a subir nuestra capacidad espiritual cuando somos capaces de guardar silencio ante una situación difícil. Y dentro de esto también se aplica cuando sufrimos un insulto. Si llegamos a sufrir un insulto, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero si logramos guardar silencio, es algo que nos ayuda a elevarnos espiritualmente muchísimo. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que tengamos que ser indefensos o permitir que los malvados progresen, sino algo, digamos, muy trivial, una cosa que puede pasarnos a todos.
hacer una llamada y que la persona que está al otro lado del teléfono pues nos diga algo que no queríamos escuchar. Bueno, no tiene que pasar de ahí, podemos simplemente terminar la conversación en ese momento, no tenemos que involucrarnos en discutir, porque también nos va a advertir el autor que si encima nos involucramos en discutir, muchas veces lo que hacemos es duplicar ese insulto, esa mala palabra que nos dijeron. La persona que lo hizo, cuando nosotros reclamamos, digamos, se dobla, lo hace aún con mayor ahínco. Entonces es mejor hablar con suavidad, también nos dice el autor, hablar con suavidad disipa la ira, y a veces ni siquiera hablar, sino simplemente guardar ese silencio y pasar a lo siguiente, ¿no? Dar vuelta a la página, en terminar esa conversación telefónica. O es también común, tristemente, que a veces, bueno, hay personas que no se comportan de forma cívica y por ahí sueltan algún insulto o nos dicen algo si vamos conduciendo, ese tipo de cosas. Nos dice el autor, no vale la pena que contestemos, es mejor guardar silencio en ese tipo de situaciones, y de hecho ese silencio nos ayuda a subir espiritualmente. También nos recomienda que debemos guardar silencio cuando estamos en el baño, propiamente dicho, haciendo nuestras necesidades. Y sabemos, bueno, ahí es muy importante guardar silencio total, estando solos, guardar silencio. Luego hay gente que toma una llamada telefónica y demás. Ahí no debemos hacer esto, debemos siempre guardar silencio cuando estamos en esa situación. Y esto es un asunto que tiene que ver con el recato del respeto de la propia persona. La fuente es Masejet Berajot, el Tratado de Berajot, página 62b. Con diferencia, leabdil, hay que decir, también debemos guardar silencio, especialmente en la sinagoga. Cuando vamos a un lugar de rezo, en la sinagoga, hay que guardar silencio para poder también fomentar nuestra concentración en lo que estamos haciendo en ese momento. Y es muy recomendable, esto no está de más decirlo, pero guardar silencio cuando uno está ante un sabio. En una clase magistral, por ejemplo, en la escuela, los alumnos normalmente están guardando silencio. Pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas, es recomendable hacer esas preguntas, no guardar silencio para hacer preguntas, pero cuando está uno ante la presencia de alguien que sabe más que uno y está aprendiendo de esa persona o de ese grupo de personas, es excelente guardar silencio. Como citamos que dijo Rabban Shimon ben Gamliel, que toda su vida creció entre los sabios y no encontró nada mejor para el cuerpo que guardar silencio. Nos dice que hay algunas ocasiones en las que es bueno hablar, donde el silencio es malo, y nos da una cita que es un poco difícil, pero responde al insensato según su insensatez, no sea que se considere sabio a sus ojos. Cita aquí Mishle del rey Salomón, Proverbios 26:5. Y nos da el ejemplo de si alguien ve que una persona insensata, que no le da importancia a la palabra, que es capaz de decir mentiras constantemente, que es capaz de realmente no darle importancia a su capacidad de hablar, o se burla de nosotros o de las enseñanzas de nuestros sabios y demás, es importante no guardar silencio e intentar sacarlos de un error. No permitir que esa persona continúe en su error si esa persona no se da cuenta. Sin embargo, también nos va a advertir y hacerlo de forma suave, porque como dice aquí también Mishle 15:1, la respuesta suave disipa la ira. Sin embargo, también nos advierte de que a veces al escarnecedor o hay ciertos insensatos a los que no es posible darles tojajá o hacerles hincapié en un error. Si sabemos que no va a ser escuchada esta reprimenda, aunque sea realizada de manera suave, disipando la ira, si sabemos que no va a ser escuchado y que podemos inclusive desatar un problema mayor, es mejor no hacerlo. Pero en principio, cuando vemos que una persona se está equivocando y de buena fe nos acercamos a ella para ayudarle a que no cometa esa transgresión, eso sí es importante hacerlo. Y aquí cita 7 señales que tiene el ignorante en relación a un sabio. Masejet Avot, lo hemos visto en la serie que tenemos sobre el Tratado de Avot, pero voy a citar brevemente este pasaje de Avot porque es importante en la mecánica de cómo es correcto cuándo es correcto guardar silencio. Nos dice, 7 son las señales del ignorante.
y 7 las del sabio. El sabio no habla en presencia de quienes lo superan en sabiduría o en número. No interrumpe a su compañero cuando habla. No se apresura a responder. Cuando pregunta lo hace al punto. Responde debidamente a lo que se le preguntó y comienza por el principio y acaba por el final. Si le hicieron 3 preguntas, comienza por la primera y termina por la tercera. Y sobre lo que no ha aprendido, dice, no lo he aprendido. Y reconoce la verdad. Con el ignorante ocurre todo lo contrario. Masejet Avot, Tratado de Avot 5.7. La persona que saca un tema y esa persona ya parece que es completamente una experta sobre el tema, y cuando investiga uno quizá un poco más, se da cuenta que la persona realmente no tiene ningún conocimiento. Entonces no hay que apresurarse a responder. Y algo bien importante, está muy bien decir no sé. A veces como mecanismo de defensa la gente quiere responder algo o responder de manera impulsiva o decir ahora sí que una tontería, algo que o no es cierto directamente, es una mentira o no es preciso, y a todos nos puede ocurrir y nos ocurre esto. Entonces hay que intentar siempre filtrar y un poquito pensar antes de hablar, no saltar a responder, porque esto nos hace ignorantes realmente. Y mejor pensar, y si uno no sabe la respuesta, es preferible realmente decir no sé, ¿no? El caso clásico quizás, oiga, me da la dirección de cómo llegar a tal o cual lugar, ah, sí, mire, por acá y por ahí, por ahí, la persona no realmente sabe. Mejor si uno no sabe, mejor decir no sé. Nos dice en resumen, la boca es como una puerta. Se abre y se cierra. Pero normalmente las puertas están cerradas. Entonces hay que abrirla cuando es necesario, pero mantenerla normalmente cerrada. Nos va a advertir sobre el mal uso que le damos a la palabra, de manera muy extensa, casi ocupa el resto del capítulo, las diferentes advertencias que nos da para no hablar de manera como ser escarnecedores y no utilizar la capacidad del habla para mal. Nos dice que hay 4 categorías de personas o 4 clases de personas que la Shejina, la presencia divina, esa cercanía que podemos tener a Dios, esa sensación, ese pensamiento que podemos estar, esa conexión, en definitiva, que podemos llegar a tener con Dios, se diluye increíblemente, se aleja cuando nosotros caemos dentro de una de las categorías que voy a mencionar a continuación. La primera es ser un escarnecedor, es decir, dedicarse constantemente a hablar mal de la gente, a humillar a otros, a burlarse de otros. Es el escarnecedor. La segunda, el mentiroso, es la persona que constantemente está diciendo mentiras. Tercera, los aduladores, personas que solamente se dedican a adular a otros por el gran interés que pueden recibir de ellos, inclusive cuando son personas que a toda vista pues son personas que son malvadas, quizá que son malvadas, y esta persona las adula constantemente para obtener algún tipo de beneficio. Y por último, las personas que, un poquito es repetir, pero que difunden la mala lengua. Es decir, recapitulamos, el escarnecedor, que es la persona que habla mal de otras personas, que se burla constantemente de las personas, de las ideas, Dios no lo quiera, también de la Torá, que se está burlando constantemente. Las personas que difunden la mala lengua, que hablan de forma negativa, en ese aspecto, es parecido quizá a la definición a escarnecedor, pero digamos en definitiva se trata de hablar mal, de burlarse de otros, de humillar a otros, de hablar mal de otros. La persona que miente y la persona que adula a la maldad. Cuando ocurren este tipo de cosas, cuando nos comportamos de esta manera, cuando nuestra personalidad, la mentira, no es algo de lo que nos queremos alejar, o hablar mal de otros es algo que hacemos con naturalidad y sin frenarnos ni pensar en el daño que podemos causar, lo que hacemos es diluir nuestra conexión con Dios. En el judaísmo, lo nahash Jacob, no necesitamos ningún tipo de ente extraño, ni muchísimo menos conectarnos
con espíritus, ese tipo de cosas. Esto es completamente en contra de lo que dice el judaísmo. De manera natural podemos conectarnos con Dios. Y esa manera, obviamente, no ocurre necesariamente como encender un switch, pero tenemos que trabajarlo en nuestra personalidad. Y parte de ese trabajo es este libro que estamos leyendo. Algo muy práctico que todos los días vemos la posibilidad de acercarnos más es mediante cuidar nuestra habla. Estar, digamos, al nivel de lo que decimos. No ser prisioneros del habla, sino pensar para no hacernos prisioneros de las palabras, para poder cumplir con nuestra palabra. Por lo tanto, mentir, hablar mal de otras personas, poner al otro abajo, adular al malo, son 3 cosas que nos alejan, o 4 cosas que nos alejan, burlarnos, 4 cosas que nos alejan de esa conexión y nos impiden conectarnos con Dios y poder crecer espiritualmente. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en ello. Después habla de las causas que generan este tipo de actitud. Y en resumen, lo que nos explica es que las causas que hay detrás de alguien que habla mal de otras personas es una sensación más bien una característica de rasgo de personalidad de soberbia, de orgullo. Ya hablamos del orgullo, que lo destructivo y lo negativo que es. Entonces, fundamentalmente, rasgos de personalidad que se derivan del orgullo, tienen que ver con el orgullo, son las que provocan en la persona el deseo de hablar mal de otros para él sentirse o ella sentirse en una posición más alta. Pero nos explican nuestros sabios, no pongas al otro abajo para tú estar más alto, mejor trabaja para tú subir. Y así realmente logras elevarte en lugar de poner al otro abajo. Tanto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo que tenemos que trabajar bastante. Y bueno, básicamente así termina el portón del silencio, entendiendo que el silencio es una característica, un rasgo de carácter muy positivo, que hay que ser silenciosos especialmente cuando tenemos ante nosotros una situación de dificultad, como puede ser un insulto de alguien o simplemente una situación difícil. A veces es importante sopesarlo en silencio. Cuando es necesario y es importante romper el silencio para darle tojajá a alguien, para dar una reprimenda a alguien que está haciendo algo malo, es siempre recomendable hacerlo con voz suave para disipar la ira. También a nivel interno, cuando nosotros mismos podemos estar experimentando el deseo de enojarnos o de perder el control, digamos, hablar de manera suave, hablar de manera pausada, permitiendo también respirar mejor, va a disipar la ira. Y vemos cómo esto se conecta con algunos de los consejos que nos ha dado el autor, como puede ser no apresurarse a responder. Cuando vemos las 7 características que tiene el sabio versus el ignorante, no apresurarnos a responder. Sopesarlo, darnos una pausa y hablar de manera suave. Entonces es importante guardar silencio, es importante romper el silencio en algunas ocasiones. Y cuando se hace hay que hacerlo de manera suave y para no ocasionar que se duplique la ira de la otra persona o demás, ¿no? Por lo tanto, sí, el silencio es mayormente positivo. Sabemos o vimos que hay diferentes categorías de habla, las podemos definir en diferentes 4 o 5 categorías. Lo más elevado siempre va a ser, como es lógico, la calidad de la comunicación. Si la calidad de la comunicación va a ser enfocada a comprender el propósito de la vida, el propósito del mundo, el objetivo de nuestra vida en la tierra, esto, partiendo de las fuentes de Torah, va a ser lo más adecuado y ahí podemos extendernos en la conversación. Es una mitzvah, una misión. Vamos a tener también, la mayoría de nuestra conversación tristemente del día puede ser algo simplemente trivial. Por lo tanto, hay que intentar ser conscientes y cuidarnos un poquito de eso. No que nos vaya a perjudicar como tal, pero estamos, digamos, de cierta manera desperdiciando la oportunidad de involucrarnos en debates o en conversaciones más profundas. Tanto el small talk es normal, pero en la medida de lo posible intentemos involucrarnos en conversaciones más profundas, que tenemos la parte apreciada, que es el ejercitar el juicio para llegar a tener una perspectiva correcta. Es un poquito la línea en la que va este canal.
intentar aprender a juzgar y definir lo que está bien y lo que está mal, y con base a eso formarnos un criterio que va a tener diferentes escalas de grises. No todo va a ser blanco y negro, al contrario, normalmente la mayoría es gris, pero sí intentar trabajar para formarnos ese criterio. Y también vamos a tener lo que debemos de cuidarnos de no tocar ese punto, de no hablar de ello. Es mejor ahí sí guardar silencio, evitar que entre por un oído y salga por el otro. Cuando se trata de hablar mal de otros, de recibir en nuestra vida que alguien está hablando mal de otras personas, el simple hecho de escucharlo es negativo para nosotros y nuestra alma. Por lo tanto, es mejor no creer cuando alguien nos dice algo malo de alguien, sino no te creo o no quiero escucharlo directamente, o hacer todo el esfuerzo posible para que salga por un oído y entre por un oído y salga por el otro, o no escucharlo de entrada. Tanto esa es la parte que debemos de cuidar, y eso incluye también el nosotros hablar mal de otras personas, el burlarnos de la gente, el burlarnos en general de las cosas. Si bien está bien bromear, había jajamim que comenzaban su conversación con una pequeña broma para romper el hielo, eso está bien, pero no hacer de la conversación un stand-up comedy, ¿no? O sea, esto no es adecuado para el crecimiento espiritual. Y como es lógico, como hemos dicho también, no mentir, no hablar mal, no burlarse. Esto es un terreno que no debemos pisar y no debemos utilizar nuestra capacidad de hablar para ello. Está también la última categoría, como hemos dicho, la permitida, de hablar de las cosas que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades físicas, lo cual es completamente permitido y necesario, pero en la medida de lo posible intentemos mejorar la calidad de nuestras conversaciones. Pasar un poquito del small talk a algo un poquito más profundo se puede hacer, formar un juicio. La pista aquí es definir lo que está bien, definir lo que está mal, entender que las cosas son últimamente positivas o negativas. Si bien no siempre es aparente, no siempre es blanco y negro, normalmente es gris, siempre debemos saber que sí, en nivel absoluto, las cosas son positivas o son negativas. Y formar nuestro criterio, hablar, conversar, debatir, eso es adecuado y nos lleva últimamente también a centrar nuestra atención, nuestro foco de atención en conversaciones estrictamente hablando de estudiar la sabiduría divina para poder aplicarla y entonces crecer un poco espiritualmente. No hacerlo a través de ningún otro tipo de medio que no sea un medio natural. Si queremos tener la presencia de Dios más cerca de nosotros, poder conectarnos, realmente sentir esa presencia divina, una de las cosas que nos dice el autor que hagamos es cuidar nuestra habla. Hablar verdad, no hablar mentiras, no hablar mal de otras personas, no burlarse, y ahí ya estamos ganando muchísimo. Gracias. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.